Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la última unidad del curso de auxiliar en enfermería que abarca lo que tiene que ver con la unidad del paciente y vamos a hacer un breve acercamiento en relación a lo que es el contenido de este tema. La unidad del paciente. La definición hace referencia a que es un conjunto formado por el espacio de la habitación del mismo, el mobiliario y el material que utiliza el paciente durante su estancia en el centro hospitalario, ya sea público o privado. En las habitaciones con varias camas, cada unidad puede aislarse mediante biombos o cortinas, de acuerdo a los recursos materiales que disponga la institución, para asegurar y respetar la intimidad de los pacientes. En las habitaciones individuales se considera unidad del paciente a todo el contenido y el espacio físico que corresponde o que integra lo que es la habitación. Las habitaciones individuales deben preservarse para el aislamiento de los pacientes que presenten gravedad en su estado general, patologías infectocontagiosas, por ejemplo, operados con riesgo de ser contagiados, inmunodeprimidos y pacientes con algún tipo de alteración psíquica. Para esos casos se reserva lo que tiene que ver con las habitaciones individuales, principalmente para los aislamientos, tanto aislamiento respiratorio como aislamiento de contacto. Acá tenemos una imagen, una unidad del paciente, en donde podemos observar todos aquellos recursos materiales, el mobiliario, en relación a lo que es la unidad del mismo. Tenemos lo que es una mesa de luz hacia uno de los costados, tenemos lo que es el pie de suero hacia el otro costado, tenemos la cama con sus correspondientes elementos que forman parte de ella, desde la sábana, desde una cubrecama, desde una frazada, desde lo que es la almohada. También en lo que sería la pared de la unidad del paciente, tenemos lo que corresponde a lo que es el panel central de oxígeno, que en todos los hospitales debería haber un panel central de oxígeno. También tenemos lo que es un frasco humidificador para colocar en el caso de oxigenoterapia, de acuerdo a los distintos dispositivos que necesite o que requiera el paciente, obviamente según los requerimientos de oxígeno del mismo. También para aspirar secreciones también se puede observar un frasco en la pared. Y también se pueden observar algunos enchufes, si el paciente tiene algún elemento para cargar, por ejemplo, un celular. En este caso no se ve, pero suele haber unas tipo mesitas que también se encuentran dentro de la unidad para cuando se alimenta el paciente. Las condiciones ambientales también es importante expresar que influyen dentro de lo que es la unidad del paciente. El entorno que rodea al paciente tiene una notable influencia sobre la respuesta de este al tratamiento que está recibiendo. En general, las habitaciones tienen que ser espaciosas, tranquilas y soleadas y deben mantenerse siempre limpias, aireadas y ordenadas para evitar la aparición de problemas, ya sea psíquicos o patológicos, por ejemplo, las infecciones. Las habitaciones hospitalarias deben reunir una serie de condiciones ambientales que van a repercutir, obviamente, de forma sumamente directa en el estado de salud y en la evolución del paciente. Las condiciones ambientales que mayor repercusión tienen sobre el paciente son las atmosféricas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la iluminación, la insonorización en relación a los sonidos y la limpieza de la misma. Las condiciones atmosféricas con una mayor incidencia sobre el paciente son la temperatura ambiente de la unidad de hospitalización o de internación. Se regula mediante termómetros o termostatos que se disponen en las unidades de los pacientes, los pasillos, las dependencias especiales. Esto obviamente depende lo que es el nivel de complejidad de cada institución o de cada hospital. Muchos hospitales disponen de circuitos cerrados de ventilación también, que llevan incorporados un sistema automático de control de la temperatura. Es importante que se realice un correcto mantenimiento y limpieza de los sistemas de control de la temperatura para evitar a su vez lo que es la contaminación de ese sistema de refrigeración. Otras condiciones a tener en cuenta. La ventilación es muy importante, se realiza normalmente abriendo las ventanas y la puerta durante cortos espacios de tiempo. Para renovar el aire de la habitación es suficiente con abrir la ventana durante de 10 a 15 minutos aproximadamente. Siempre que sea posible se lleva a cabo durante los procedimientos de cambio de ropa de cama y limpieza de la habitación.
Para ventilar la habitación se evitarán las corrientes de aire, obviamente porque esto puede influenciar en lo que es la salud del paciente. Es recomendable el empleo de biombos siempre que se disponga de estos recursos materiales dentro de la institución para evitar que el aire llegue de forma directa al paciente. En los hospitales modernos, con circuitos cerrados de aire acondicionado o sistemas de climatización, no deben abrirse las ventanas de las habitaciones para ventilar, pues el aire está en constante renovación, y si se abriera la ventana se producirían descompensaciones en el circuito de aire. Las impurezas habituales que se encuentran en el aire son gases, es decir, partículas de polvo y microorganismos. Las enfermedades respiratorias pueden diseminarse, pueden esparcirse mediante estas impurezas al estornudar, por ejemplo, al hablar o al toser, y propagarse a través del aire. En las habitaciones debe protegerse a los pacientes contra las infecciones aplicando técnicas de aislamiento, de acuerdo a su condición, obviamente, si es una condición respiratoria o si es una condición de contacto. A su vez, lo que es la liberación del polvo, buena ventilación y amplio espacio entre las camas. En relación a otra condición y que es muy importante tener en cuenta, la iluminación. Repercuten de manera directa en el bienestar y en la evolución de la enfermedad del paciente. La iluminación en los centros sanitarios puede ser de dos tipos, natural o artificial. La natural es producida por el sol, por los rayos solares, por sus propiedades desinfectantes, térmicas, etc. Es la más indicada para el cuidado y la recuperación de los enfermos. Después tenemos lo que es la luz artificial, que es la iluminación eléctrica, y está diseñada a su vez de forma que pueda ser utilizada según las necesidades del paciente, obviamente. Puede adaptarse para que proporcione luz indirecta, como luz de foco directo para el examen del paciente, luz para leer o luz de menor intensidad. En relación a los sistemas de comunicación y como podemos ver en una imagen que hace referencia a lo que es el timbre, este dispositivo eléctrico que favorece lo que es la comunicación entre el paciente y el profesional. La habitación debe disponer de un sistema eléctrico de comunicación con el control de enfermería, colocado en la cabecera de la cama en la mayoría de los casos. Cuando el paciente lo activa, se enciende una luz de un color determinado prefijado por el hospital o por la institución, que en el control de enfermería se identifica como una llamada en demanda de ayuda por parte del paciente y a través del cual el profesional debe concurrir a la habitación a través de la cual han tocado el timbre demandando ayuda o asistencia. En relación a lo que es la insonorización, que hace referencia a lo que es el ruido, las condiciones de esta también revisten gran importancia. Los investigadores han demostrado que el ruido ambiental, expresado en decibeles, produce fatiga física y trastornos nerviosos o emocionales. El ruido que se genera en el entorno hospitalario puede provenir del exterior o del interior. El ruido exterior se produce generalmente como consecuencia de las actividades de la calle, por ejemplo, obras, circulación, sirenas de ambulancias, etc., que además pueden llevar asociada la producción de vibraciones. Estos ruidos pueden paliarse, es decir, reducirse, mediante sistemas de aislamiento colocados en las ventanas con el fin de disminuir la influencia de estos factores externos sobre el estado emocional de los pacientes. Luego tenemos lo que es el ruido interior. Se produce como consecuencia del tránsito de personas en los pasillos y la actividad laboral, obviamente, de los profesionales del propio centro sanitario. Para evitar la producción de ruidos, es importante que el personal sanitario cumpla y haga cumplir las siguientes normas. La número 1. Respetar los carteles de recomendación que generalmente se encuentran dentro de los centros hospitalarios, que es el de silencio. Número 2. Hablar en tono moderado y evitar risas llamativas o escandalosas. Número 3. Moderar el volumen de la televisión o la radio de las habitaciones. Número 4. Controlar la utilización de los teléfonos móviles, lo que tiene que ver con el sonido muy fuerte. Número 5. Abrir y cerrar las puertas con cuidado, evitando los golpes. Número 6. Desplazar el mobiliario suavemente y sin arrastrarlo. Número 7. Utilizar calzado de suela flexible o de goma para evitar desplazamientos ruidosos. Y número 8. Realizar el transporte de las camas, sillas de rueda, carros, pies de goteo, etc. Con cuidado, evitando golpear las paredes, los mobiliarios o los muebles o las puertas. En relación a lo que es la higiene y la limpieza y que son condiciones sumamente importantes en lo que tiene que ver y que influyen en la evolución del paciente.
La acumulación de eliminaciones del paciente, todo lo que tiene que ver con los fluidos corporales, orina, vómitos, exudados y heces, en un ambiente semicerrado o cerrado, da lugar a que se produzcan olores desagradables que repercuten en el propio paciente, en el personal sanitario, en otros pacientes y en las visitas. Todo ello hace que el entorno resulte incómodo y desde el punto de vista sanitario, una posible e importante fuente de infección, que hace necesaria lo que es la limpieza y eliminación de la suciedad para evitar lo que es el riesgo de que se produzcan infecciones hospitalarias. Si el personal de enfermería considera que la habitación del paciente no reúne las condiciones de higiene adecuadas, avisará al personal de limpieza encargado de cumplir este tipo de actividades para que las realice. Así se evitará la diseminación de los distintos microorganismos hospitalarios que se encuentran dentro del centro asistencial. Siguiendo con lo que es la higiene y limpieza. Cuando se da el alta al paciente debe realizarse una limpieza más exhaustiva de la unidad y de todo el material que tenga que ser reutilizado y es necesario desinfectarlo y esterilizarlo. Al realizar la limpieza de la habitación hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Debe hacerse diariamente y siempre que sea necesario. Hay que preparar con antelación todo el material necesario. Siempre que sea posible se debe realizar con las ventanas abiertas, pero hay que evitar obviamente las corrientes de aire que afecten a lo que es la condición de salud del paciente. Acá tenemos una imagen que refleja lo que es la actividad del personal que se encarga de estas actividades de limpieza. A su vez, en este caso, por ejemplo, podemos observar cómo generalmente los colchones tienen plástico que los recubre, obviamente para evitar que los líquidos corporales penetren, digamos, a lo que es el material del cual está hecho el colchón, digamos, para preservar su integridad principalmente y que se suele desinfectar con alcohol, como se puede ver en la imagen. En relación al mobiliario y materiales de la unidad del paciente. El mobiliario que debe formar parte de una habitación hospitalaria varía si se trata de unidades especiales. Por ejemplo, de una unidad de cuidados intensivos, unidades coronarias o de diálisis, o de unidades de hospitalización general, por ejemplo, medicina interna o cirugía general. La cama sirve para descansar y acostarse el paciente, por lo que debe estar en perfectas condiciones de conservación y mantenimiento, para que éste se sienta lo más cómodo posible. Debe estar provista con toda la ropa que sea necesaria. Se coloca en la habitación de manera que tenga 3 de sus lados libres para facilitar el trabajo del personal sanitario. Por ejemplo, cambios posturales, aseo del paciente, aplicación de cuidados. Se dispone de forma que el cabecero esté en contacto con la pared, pero sin que se ubique debajo de la ventana ni próxima a la puerta, para no impedir el acceso a la habitación o al aseo. Es importante que cuenten con un plano regulable en altura y fácilmente manejables y desplazables. Es decir, que la cama debe estar colocada con que 3 de sus lados estén libres, digamos, para que los profesionales puedan realizar todas las actividades con el paciente. Otros tipos de mobiliarios tenemos mesas, sillas, cesto de residuos, soporte de suero, armario, lámpara, biombo. La mesa sirve para depositar sobre ella las bandejas de comida. Por su especial diseño permite regular su altura, adaptándola al paciente de forma que pueda comer semisentado y con mayor comodidad. Una silla o sillón se suelen utilizar como lugar de descanso para los pacientes independientes y para la movilización de los dependientes. Suelen disponer de brazos y reposapiés también. Pueden llevar un dispositivo regulable para la colocación de la bandeja de comida. Se sitúan junto al paciente, al lado contrario de la mesa y cerca de la cabecera de la cama, para que pueda sentarse fácilmente sin necesidad de desplazarse. Siempre que el espacio lo permita, obviamente, se debe disponer de una silla o sillón para el acompañante, que va a ser el cuidador de esta persona, que tenga las mismas características. Luego tenemos el cesto de residuos, que suele colocarse dentro del aseo y se utiliza para recoger los desechos, por ejemplo, basuras, papeles. Tengan en cuenta que estos cestos de residuos tienen bolsa negra, es decir, que solo se colocan todos aquellos elementos que no han estado en contacto con fluidos corporales, obviamente, del paciente. En el caso que generalmente en las habitaciones, en los baños, suele haber un cesto de residuos con una bolsa roja, y sí se van a descartar todos aquellos elementos que han estado en contacto con fluidos corporales. Lleva una bolsa de plástico en su interior para facilitar su recolección y limpieza. El soporte de suero
que lo pudimos visualizar en una de las imágenes anteriores, se utiliza como sistema de soporte para los sachets de suero o de medicación. Un ropero o un armario que se utiliza para guardar la ropa y las pertenencias del paciente y una manta de repuesto por si el paciente la necesita. Una lámpara generalmente está fijada en la pared para que no ocupe espacio, se utiliza en exploraciones para la lectura como luz indirecta. No se utilizan lámparas en las mesas para evitar riesgo de lesiones. Y finalmente lo que es el biombo, recuerden que esto es de acuerdo a la disponibilidad de recursos materiales en la institución. Se emplea para separar una cama de otra, es decir, cada unidad del paciente dentro de una misma habitación. Su objetivo es mantener y preservar la intimidad de los pacientes. En relación a los materiales de equipo de la unidad del paciente, además del mobiliario que mencionamos anteriormente, se debe proporcionar al paciente una serie de materiales o productos para la realización de las actividades diarias de higiene personal, alimentación y eliminación, así como para facilitar la ejecución de los cuidados que necesite. Por ejemplo, materiales de uso habitual. Tenemos vasos, jarra, palangana, que generalmente utilizamos para lo que es la higiene, pijama o camisón y bata, elementos de control de signos vitales, específico o particular para cada paciente. Siempre recuerden lo que es la disponibilidad de estos elementos dentro de la institución, y ropa de cama. El material de higiene personal, desde jabón líquido, esponjas de un solo uso, peine, toallas, crema hidratante y papel higiénico. Otros materiales en función de la patología o de la condición del paciente, equipos o dispositivos para la movilización y desplazamiento del mismo, por ejemplo, sillas de rueda, bastones, muletas o andadores. Las funciones en relación con la unidad del paciente. Cuando un paciente ingresa en el hospital, el profesional se encarga de recibirlo, por lo que debe tener en cuenta una serie de aspectos que le ayuden a instalarse y adaptarse al medio hospitalario. Las normas que debe tener en cuenta para ayudar tanto al paciente como a los familiares son: recibir al paciente cuando ingresa en la unidad de hospitalización, dirigiéndose a él siempre por su nombre y tratándole siempre con respeto. Recoger toda la documentación relacionada con su ingreso, comprobando que figuran todos los datos que sean necesarios. Cumplimentar las etiquetas del control de enfermería con los datos del paciente, si está previsto en los protocolos del hospital. Acompañar hasta la habitación o unidad del paciente que le ha sido asignada, siempre explicándole si es individual o compartida, y dejarle cómodamente instalado. Si en el caso que la habitación sea compartida, es decir, dos pacientes, y en el caso en el cual ingrese este paciente y la cama esté desocupada, es importante también explicarle que en cualquier momento puede ser que llegue un nuevo ingreso y que puede ser que en su estadía o en los días en que esté internado pueda tener un compañero. Explicarles las normas de utilización de todos los equipos, materiales y dispositivos que forman parte de la unidad del paciente. Informarle de las normas del hospital en relación con horarios de visita del médico, de familiares, de amigos, horarios de las comidas, horarios de limpieza, uso del teléfono, recepción de llamadas del exterior, televisor o radio, prohibición de fumar, otros servicios que dispone el hospital. Mostrarle dónde se ubican los servicios comunes para todo el personal, el teléfono, la capilla, si es que tienen, digamos, una capilla dentro de lo que es la institución, la sala de televisión o de usos múltiples. Responsabilizarse de que todo el material de la unidad del paciente esté completo, asegurarse de que el mobiliario está en perfectas condiciones de uso. Comprobar que funcionan correctamente los sistemas de ventilación, de comunicación con el control de enfermería, luz, agua, etc. Recuerden que estas funciones es esencial que ustedes las tengan en cuenta al momento de recibir a ese paciente, al momento de explicarle dónde se va a alojar, lo que es la unidad del paciente, el mobiliario que va a tener disponible, desde lo que es el armario o el ropero, desde lo que es la cama con sus elementos, desde lo que es la mesita de luz o la mesa para que pueda alimentarse y comer adecuadamente. Desde dónde se encuentra la luz, desde dónde se encuentra el baño, que el baño generalmente va a ser compartido con otra persona en el caso que sea una habitación para dos pacientes. En el caso que solamente esté ese paciente, es importante siempre explicarle que puede ser que en algún momento llegue un nuevo ingreso, que va a tener compañía, que es importante lo que es el respeto también. En relación a lo que es el televisor, los ruidos, en relación a lo que es los ruidos de los celulares también, los ruidos del televisor, lo que es el uso del ventilador, si se dispone, o el uso de aire acondicionado. Informarle todo lo que tiene que ver con la unidad del paciente,
con los equipos, los materiales y los distintos dispositivos que se encuentran dentro de la misma. Siempre dirigirnos ante el paciente con respeto, siempre dirigirnos con su nombre, no llamarlo, por ejemplo, gordo o gorda, o gordito, gordita, o abuelo o abuela. Por ahí son palabras que a los pacientes no les agradan, digamos, y siempre es importante favorecer el respeto con el paciente, llamándolo obviamente por su nombre. Recuerden siempre explicarle todo lo que tiene que ver con la utilización de los distintos recursos materiales, de los mobiliarios dentro de la unidad. También lo que es por ejemplo, si se toma mate dentro de la habitación, en dónde se debe volcar la yerba, no en la bolsa roja, sino en la bolsa negra. Si se utilizan servilletas también en la bolsa negra, restos de comidas también en la bolsa negra. Y siempre tengan en cuenta que las bolsas rojas se depositan o se eliminan todos aquellos elementos o instrumentos que han estado en contacto con fluidos corporales. Y para finalizar, en la última diapositiva, una actividad para que puedan repasar todo el contenido de este Power. La primera actividad hace referencia a qué se denomina unidad del paciente. La número 2, cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta en la unidad del mismo. La número 3, por qué las condiciones de higiene y limpieza repercuten seriamente en la evolución del paciente. Y por último, cuáles son las funciones que se realizan en relación con la unidad del paciente, que son las que nombramos anteriormente. Este es el último Power que vamos a desarrollar este año, ya que ha finalizado lo que es el cursado. Tengan en cuenta repasar todo lo que es el contenido que hemos estado viendo, principalmente lo que son las necesidades de Virginia Anderson, lo que es registro, lo que es la relación terapéutica, lo que es la comunicación verbal, no verbal, lo que tiene que ver con los sistemas que hemos dado, las funciones de los sistemas. Recuerden la diferencia entre intervención y cuidados, porque en el próximo año vamos a retomar con mayor contenido en relación a lo que es, y vamos a iniciar con lo que es farmacología, que es sumamente, digamos que tiene mucho contenido, tiene mucha información y por ahí conceptos nuevos y que generalmente al inicio se complica un poco por la cantidad de información en relación a lo que son los fármacos, las vías de administración, lo que es el proceso ADME, por ejemplo, y así con la función de cada fármaco. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de fármacos posibles, dónde actúa ese fármaco, por qué es importante lo que es controlar el horario correcto, los 5 correctos en relación a lo que es la medicación, el paciente correcto, la vía correcta, el horario correcto, la medicación correcta y la vía de administración correcta también. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta al momento de lo que es la medicación, y por eso es importante que ustedes puedan repasar lo que es el contenido que hemos estado viendo, porque luego vamos a tener un segundo examen en relación a esto y va a haber más contenido en relación a farmacología. Así que bueno, les deseo muy felices fiestas a todos, que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que pasen unas lindas vacaciones. Recuerden que en enero no cursamos nosotros, empezamos a cursar en febrero, que todavía las fechas definitivas no están expresadas todavía, no me las han comunicado, así que cuando las tenga se las voy a escribir, se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, chicos, fue un gusto y nos vemos el año próximo.